Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta imagen que es el aro de juego de pelota. El aro de un juego de pelota que se encuentra a la entrada de la iglesia del pueblo de Santa María Chiconautla en Ecatepec. Santa María Chiconautla es un pueblo de Ecatepec con una gran historia. Damos inicio a nuestro programa recordando que hemos estado tratando la temática de la polémica que se suscitó con motivo de la reelección en 1927 de Álvaro Obregón. Entonces, Cándido Aguilar, que había sido secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carranza y yerno de Carranza, inicia una polémica sobre la responsabilidad de Álvaro Obregón y otras cuestiones en torno al crimen de Venustiano Carranza, que era el presidente municipal. Entonces, el coronel Rodolfo Herrero, quien recibe fuertes acusaciones del general Cándido Aguilar de haber sido el operador por órdenes de Obregón del crimen contra Carranza, pues da su respuesta, da su versión, que es la siguiente. El señor Carranza, decía Rodolfo Herrero, fue encontrado ya muerto sobre los sudaderos de su caballo, según parte que no rindieron mis oficiales, quienes encontraron su cadáver, habiendo recogido yo su pistola ensangrentada con 2 cartuchos quemados, la que más tarde quedó en poder del jefe de operaciones de aquella zona, que lo era el general Arnulfo Gómez, quien probablemente la conserva todavía. De las investigaciones que hice de la muerte del señor Carranza, resultó que éste se suicidó al encontrarse abandonado por sus elementos, lo que debe haber ocurrido al principio del combate. Sobre las ropas del señor Carranza, precisamente en los orificios de entrada de los 2 proyectiles, había incrustaciones de pólvora y su mano derecha tenía igualmente pigmentos de esta, lo que corrobora la hipótesis de su suicidio. Aclaróme que mientras el señor Carranza yacía dentro de una choza muy humilde sobre los avíos de su caballo, la mayor parte de los generales capturados, como Murguía, Barragán, Eliodoro Pérez, etc., tenían como dormitorio magníficas tiendas de campaña con todas las comodidades, lo que demostraba la poca consideración que tales elementos tenían ya para su jefe. Ya en camino para México, con los prisioneros y por el rumbo de Cerro Azul para la Unión, a la vuelta de Los Pocitos, se levantó un acta a iniciativa de los señores licenciados Manuel Aguirre Berlanga y Paulino Fontes, cuya redacción fue dictada por el primero y escrita de propio puño y letra por el señor Gil Farías, en la que se hizo constar que el señor Carranza se había suicidado, habiendo firmado este documento la mayor parte de las personas que lo conocieron. Más tarde tuve noticias exactas de que el general Mariel, en combinación con el general Gabriel Barrios, preparaban una emboscada en mi contra para asesinarme, con el único fin de que yo no declarara la verdad de los hechos ocurridos en Tlaxcalaltongo, Puebla, y desapareciera el acta levantada
pues que los elementos que tan cobardemente abandonaron al señor Carranza no se resignaban a sufrir la vergüenza que les ocasionaría su innoble actitud, por lo que resolví entonces enviar a los prisioneros rumbo a la Ciudad de México, dirigiéndome yo a encontrar al señor Lázaro Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas, que venía en mi auxilio. Añadió que desde el momento en que Venustiano Carranza abandonó la Ciudad de México, quedó expuesto a las contingencias. Alegó no conocer a Obregón, por lo que resultaba ilógico que éste hubiera confiado en él para el asesinato, además de que la víctima iba perfectamente resguardada, a diferencia del presunto victimario. En otra nota que publica en septiembre del 27, el periódico Excelsior, se dice lo siguiente: crimen que fue cometido en el estado de Nayarit. Fue asesinado el propagandista del candidato antirreeleccionista Francisco J. Serrano, el señor J. Cruz Monroy, que había sido detenido arbitrariamente en la estación de ferrocarril de Tepic. Recordemos que los contendientes de Obregón a la candidatura a la presidencia de la República eran, por un lado, Arnulfo R. Gómez y por el otro, Francisco R. Serrano, candidatos del partido antirreeleccionista, pero ambos que peleaban en contra del antirreeleccionismo. A J. Cruz Monroy se le sometió a tortura y luego se pretendió hacer pasar como suicidio ese crimen político. El gobernador de Nayarit, Ramírez Romano, rodeó de terror la investigación del crimen para que no se supiera la verdad. También fue detenido arbitrariamente por elementos militares el general Héctor Macías, delegado de Arnulfo R. Gómez. En otra nota que publica el periódico Excelsior es la siguiente: estábamos no solo en plena guerra cristera, sino en plena lucha por el poder político. La destitución del diputado Acosta se juzga un atentado. El ingeniero Vito Alessio Robles, secretario general interino del Partido Nacional Antirreeleccionista, protestó por la destitución arbitraria del diputado de su partido, Domingo P. Acosta. Este partido apoyaba la candidatura a la presidencia de la República del general Arnulfo R. Gómez. Alessio aseguró que el diputado Acosta debidamente pidió licencia a su responsabilidad legislativa para ocupar provisionalmente el cargo de regidor al ayuntamiento de Tacuba, y que con la debida anticipación, antes de la reanudación de los trabajos de la legislatura, presentó los documentos debidos para su retorno a esta y su renuncia al cargo edilicio, pero que tanto el grupo obregonista en la Cámara de Diputados como el Ayuntamiento de Tacuba manifestaron desconocer la existencia de dichos documentos oficiales del señor Acosta, a pesar de que éste los entregó en tiempo y forma. Además de que existe el agravante de que el grupo de diputados obregonistas mandó secuestrar en su propio domicilio al diputado Acosta para evitar su presencia en la sesión en la que se discutiría su destitución, por lo que además se le negó el derecho a defenderse. La mayoría obregonista, para justificar su decisión, exhibió documentos oficiales en los que el Ayuntamiento de Tacuba reconocía que hasta ese momento Acosta continuaba fungiendo como regidor. A su vez, Alessio Robles ratificó sus afirmaciones sobre los manifestantes ambulantes de Pachuca. En otra nota
Excelsior publica lo siguiente: rectificación a lo que dijo el general Cándido Aguilar. Dentro de la disputa política por la presidencia de la República, se presentó una guerra de declaraciones periodísticas. El senador por Jalisco, Juan de Dios Robles, refutó lo dicho por Cándido Aguilar, que restaba méritos a Obregón en las batallas contra Villa en la Trinidad, León y Celaya, en Guanajuato, corroborando lo que oficialmente se conocía como verdad histórica sobre estos acontecimientos. Excelsior, en la segunda sección, primera plana, publica esta nota: son removidos varios columnas de Guanajuato. San Diego de la Unión, Guanajuato, septiembre 28. Resaltando en todos los casos el beneplácito popular, el reportero informaba acerca de los cambios en las estructuras de poder locales que el gobernador constitucional de Guanajuato, general Celestino Gasca, está llevando a cabo, cumpliendo con el compromiso de quitar a todas las autoridades locales que han violentado la ley. Aseguraba que Gasca pronto entraría a la capital de Guanajuato, en donde el Partido Laborista le preparaba magna recepción. Hasta ese momento se habían depuesto 29 juntas de administración civil. Además, expidió un decreto desconociendo a los magistrados del Supremo Tribunal y a los jueces de la entidad. Los funcionarios destituidos serían consignados ante la autoridad correspondiente. Pues esta era la situación que se vivía en México con motivo de la pretendida reelección de Álvaro Obregón. Acusaciones entre los líderes, entre los militares que habían llegado al poder, secuestrando la revolución, traicionando la revolución, acusándose gravemente entre ellos. Pugnas políticas, como el secuestro de un diputado en su propia casa, 2 gobernadores en Guanajuato, y toda una serie de problemas que le trajo al país la pretendida reelección de Álvaro Obregón, que violentaba el compromiso revolucionario, el postulado revolucionario de sufragio efectivo, no reelección. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.